Muy buenos días, mi nombre es Gina Rojas, fellow de cuidado intensivo y el día de hoy vamos a hablar de desnutrición en el paciente crítico. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy en esta charla? Vamos a hablar algo de las generalidades, la fisiopatología, el diagnóstico y algo de conclusiones. En posteriores revisiones que se harán del tema de desnutrición se hablará acerca del manejo, el tratamiento y otras intervenciones y otras partes que hacen parte del diagnóstico y también del tratamiento como la calorimetría. Entonces, ¿cómo se describe o cómo está definido desnutrición? Está dado como un estado nutricional anormal que está originado por una ingesta, absorción o metabolismo deficiente de una serie de nutrientes. Podríamos definirla como una desnutrición primaria o una desnutrición secundaria. Hay otras definiciones de desnutrición, proteico-calórica, solo proteica. Cuando hablamos de desnutrición primaria, estamos diciendo que hay un componente en el cual no se llega a obtener el alimento o el alimento no es suficiente. Lo vemos en poblaciones que tienen acceso difícil a los alimentos y también lo vemos en otras situaciones, como por ejemplo en los casos de anorexia en los cuales no se cumplen los requerimientos porque simplemente no hay ingesta. Pero también tenemos desnutriciones secundarias, tenemos desnutriciones donde hay otra enfermedad u otra afección que causa desnutrición. En ella podemos ver o podemos hablar de desnutriciones en las cuales se generan de manera aguda o se generan sobre enfermedades crónicas como las que tenemos aquí, que es la que vemos en el caso de cáncer. ¿Cómo ha ido cambiando el diagnóstico de desnutrición y cómo ha ido cambiando el diagnóstico de desnutrición en el paciente que está hospitalizado? En el 2012, la Sociedad Americana de Nutrición se reúne y empieza a hacer diferentes definiciones o diferentes consensos para sacar definiciones acerca de qué es el manejo, cómo se define la desnutrición en paciente hospitalizado. Y empieza a hablar ya de que estos pacientes son diferentes a los que tenemos fuera, y que ameritan asimismo poder hacer escalas de riesgo y poder de manera temprana poder hacer tamización con ellos. Entonces, esta es la del 2012, en la cual se evidencia acá en el riesgo nutricional, entonces evaluar si hay compromiso en la ingesta o pérdida en la masa corporal. Si hay inflamación presente, a esto se refiere si hay una situación aguda que genere inflamación o una situación crónica. Y según eso, lo describía en si hay algo de manera aguda, una malnutrición aguda. Aquí hablamos de que hay un problema con la ingesta, aquí podemos poner algo, en algunos casos, algunas crónicas como la anorexia. Si está asociada a una enfermedad crónica que genera desnutrición o si está asociada a una enfermedad aguda que genera desnutrición, como los pacientes en estado crítico. Entonces los podemos ver y por qué eso es importante. Entonces, cuando yo tengo un paciente, este es un paciente en el que tiene una desnutrición que podríamos decir primaria o una desnutrición aguda solamente por falta de la ingesta, y podemos ver cómo el paciente, si no hace manejo nutricional, pues rápidamente irá hasta pérdida rápidamente de la masa corporal hasta que generalmente fallezca o ocurra alguna otra situación. Pero que si le doy nutrición o le doy manejo nutricional, es un paciente que rápidamente regresará y puede mejorar fácilmente, sin complicaciones. En los pacientes donde la desnutrición es crónica, siempre es más fácil de estar pegada ahí, en la desnutrición que es crónica, yo lo que empiezo a ver es un decaimiento que es mucho más lento, pero que si hago un acompañamiento y empiezo a hacer un aporte nutricional, es un paciente en el que no voy a tener una recuperación tan rápida, que voy a demorarme más tiempo, pero que lo puedo lograr. Y finalmente, en los pacientes en los que yo tengo asociado algo agudo que rápidamente me hace perder la masa corporal, es un paciente en el que si yo intento y hago intervenciones nutricionales, puedo intentar mejorarlo, pero es probable que no llegue nunca al nivel que tenía antes,
porque eso va a depender de si la inflamación aguda se retiró o no. O sea que a pesar de lo que yo haga, puede que la desnutrición continúe si no logro mejorar esa acción inflamatoria aguda que produjo esa pérdida de peso. Entonces, los diagnósticos posterior a eso, la Sociedad Europea hace en el 2015 también un consenso para evaluar cómo debería describirse un paciente con malnutrición hospitalaria. Y entonces aquí entra el concepto, que vamos a hablar un poco más adelante, de malnutrición. Y lo describe en si está perdiendo peso relacionado solamente que tiene un peso bajo, a que ya está haciendo caquexia, si lo que está es perdiendo peso porque tiene sarcopenia, que es un paciente frágil, si lo que tiene ya es asociado a una normalidad sobre micronutrientes, o sea, aquí ya avanzamos en evaluar determinadas anormalidades, como por ejemplo casos de faltas de vitaminas esenciales, o si lo que estamos viendo es una malnutrición, no porque hagan falta todos, o sea, no es porque haga falta de alimentación, sino porque hagan falta determinados nutrientes y se haga de manera inadecuada, que es el caso de la obesidad y el sobrepeso. Y entran a evaluar rápidamente, usted tiene para evaluar a sus pacientes cuando llegan, entonces puede hacerlo y diagnosticarlo de dos maneras. La primera es que usted lo encuentre con un índice de masa corporal menor de 18,5. Con eso usted ya dice el paciente tiene una desnutrición. O la alternativa 2 es que encuentre que el paciente, a pesar de tener un índice de masa corporal adecuado, viene perdiendo peso de manera no intencional en los últimos 3 meses, que tiene un índice de masa corporal menor de 20, pero además es menor de 70, o es un índice de masa corporal menor de 22, pero tiene más de 70 años. Este es el nivel que ellos consideraban como paciente adulto mayor, que puede ser diferente a lo que vemos en Latinoamérica, que a veces los podemos corresponder hacia 65 años en la escala. Eso se diferenciaría con nosotros. Y además puede ver si el índice de masa magra ha caído en mujeres y hombres, y si el índice de masa magra cae entre menor de 15 para mujeres y menor de 17 para hombres, pues ya también estaría hablando de desnutrición. Y aquí es de donde sale el malnutrición, y aquí ya nos extendemos a que no es solamente una falta de nutrientes, sino que esa falta de nutrientes altera la composición corporal. Y altera la composición corporal porque disminuye la masa libre de grasa. Esto incluye a los pacientes obesos que pierden peso durante la hospitalización, pero que realmente nosotros podemos verlos y digamos que se ven similares, pero sabemos que están perdiendo es masa muscular, masa magra, y que la parte grasa no la han perdido. Y acá tenemos entonces lo mismo, cómo poderlos, entre malnutrición o baja nutrición, cómo los podríamos dividir entre si está asociado a malnutrición con inflamación, a malnutrición sin inflamación, que es crónica, o malnutrición sin enfermedad baja, que es como lo que nosotros diríamos de las desnutriciones primarias. ¿Qué tan común es la desnutrición en los pacientes hospitalizados? Este es un estudio que hace una revisión en Latinoamérica de cómo está y encuentra que la prevalencia puede estar entre el 20 y cercano hasta el 60% en diferentes estudios. Las mediciones y los puntos en los que se usan para decir que un paciente está desnutrido son diferentes. Y podemos ver en este último estudio de México del 2012 que utiliza diferentes escalas y el índice de masa corporal, y con eso cómo le cambia la prevalencia a sus pacientes, siendo mucho menor si solamente se usa el índice de masa corporal. En Colombia podemos tener en pacientes hospitalizados una desnutrición grave del 20% y de leve a moderada de 57% de pacientes hospitalizados. Uno de nuestros grandes problemas es que le damos poca importancia, entonces hay bajo diagnóstico, no está generalmente entre los diagnósticos de hospitalización, o sea, no estamos evaluando, no hacemos un control adecuado de peso, muchos pacientes no se pesan al ingresar ni se siguen pesando durante la hospitalización, y hacemos pocos controles metabólicos para los pacientes y en especial para los pacientes que están más graves y que no nos pueden decir
si tienen o no tienen hambre, si están o no están perdiendo peso y no podemos guiar. No hacemos controles metabólicos buscando ver si se están desnutriendo en nuestras unidades. ¿Por qué es importante la desnutrición en los pacientes hospitalizados? Porque se ha encontrado que aumenta la mortalidad, hace una mayor tasa de infecciones. Esto está asociado igualmente a dehiscencia y falla de cicatrización en heridas quirúrgicas y tienen un mayor riesgo de lesiones por presión. Este es un estudio ya viejillo del 98 que evaluaba albúmina e índice de masa corporal y según eso evaluaba qué tanto disminuía la sobrevida en años de estos pacientes que habían estado hospitalizados. Los pacientes con albúmina más baja, que tenían albúmina por debajo de 3,5 y además de eso tenían un índice de masa corporal menor de 18, son los pacientes que tenían un riesgo más alto y se evaluaba cómo su proporción de sobrevida caía dramáticamente a los 6 años post-hospitalización. ¿Cómo se produce esta desnutrición en los pacientes? Entonces debemos recordar cuál es el ayuno normal o el ayuno que se ve en la desnutrición primaria. Entonces en el ayuno normal podemos tener una fase posabsortiva que más o menos son 6 horas. Aquí ya varios de nosotros tendremos hambre y querremos comer otra vez. Y hacia las 16 horas empezaremos a hacer el glucogenólisis. Aquí, en esta parte, o sea, en esto que empezamos a ver, vamos a ver gran parte de los cambios, donde vamos a empezar a ver disminución de TSH, de T3, menor recambio proteico y aumento de lipólisis, que llevará a gluconeogénesis y a cetogénesis. Esta cetogénesis es importante porque va a evitar que haya utilización de proteínas para usar energía. Entonces, lo que uso es cetonas, lo que hago es aumento de lipólisis, y por eso es que ahorita estamos hablando del ayuno intermitente como parte de programas para bajar de peso. Pero porque la cetogénesis me para la pérdida de proteína. En cambio, en un paciente que está hospitalizado, en un paciente que tiene una enfermedad de base, tengo un aumento de citoquinas inflamatorias. Estoy hablando de un paciente que es hipercatabólico. Es un paciente que tiene además un aumento de resistencia a la insulina, que no puede oxidar fácilmente la glucosa y que no me va a hacer cetogénesis. Es un paciente que, por lo tanto, la energía que va a empezar a coger, la va a coger de proteínas. Es un paciente que no va a hacer liberación de ácidos grasos, que lo que va a empezar es a utilizar aminoácidos, que tiene además un aumento de glucosa, y no va a utilizar la grasa que tiene almacenada, sino que va a empezar a utilizar proteínas de fase agua y otras proteínas y aminoácidos que tenga fácilmente. Esto que va a llevar a un aumento del gasto energético en reposo, freno de la lipólisis y, como les decía, como no hay cetogénesis, a una pérdida de la masa grasa. Por eso la pérdida de masa es mucho más rápida entre más grave y más inflamación presente el paciente. Y por eso podemos ver en pacientes en la unidad de cuidado intensivo pérdida de más o menos 1 kilo de masa magra en menos de 3 días. Adicional a eso, tenemos que pensar que el tracto gastrointestinal de un paciente que se encuentra críticamente enfermo no es usual. Lo primero es que tenemos unas vellosidades que tienen diferentes puntos, tanto en la mucosa, como en la submucosa, como en la muscularis, que tienen diferentes puntos de entrada, diferentes puntos de entrenamiento y que pueden hacer fácilmente cambio del flujo. Si hay problema en la circulación sistémica, hacen un cambio del flujo, pueden hacer cierre a nivel arteriolar o a nivel capilar y con eso llevar el flujo hacia fuera de todo el contenido esplácnico. Adicional a eso, podemos ver que tenemos en las vellosidades, podemos tener un compromiso de que la arteria va hacia una región y la vena va hacia otra, que es la contracorriente. Eso quiere decir que el oxígeno pasa fácilmente de una a la otra sin necesidad de hacer sin necesidad de bombas o hacer otros cambios grandes, pero que son las zonas que están en la base de las vellosidades las que están mucho mejor oxigenadas y perfundidas que las que están en la punta. ¿Esto qué conlleva? Que estoy pensando en un paciente que ya tiene menos vasculatura, porque toda la sangre que está haciendo la está llevando hacia está llevándolo de la parte esplácnica y la está llevando hacia el componente general, y que además tiene muy mal componente hacia la hipoxia en la parte de las vellosidades.
Esto va a aumentar o va a aumentar la posibilidad de isquemia a nivel intestinal, así sea microvascular, o sea, perdón, en microvellosidades, que no lo podamos ver, pero adicional a eso también va a disminuir todo el aporte y todas las posibilidades de absorción de estos pacientes. Entonces, tenemos un paciente que tiene hipoperfusión intestinal, que puede llevar a isquemia intestinal, que va a ser necrosis, apoptosis, y con eso una gran respuesta inflamatoria. Eso me va a llevar a translocación bacteriana y sepsis, aumentando así el síndrome de respuesta inflamatoria, la falla multiorgánica y un ciclo vicioso que lo que me aumenta es la inestabilidad hemodinámica del paciente, pero que adicional me aumenta las posibilidades de que ese paciente se desnutra con el paso de los días. Esta era los periodos, como veíamos, por ejemplo, un paciente en choque, que hablábamos de la fase EF, de la fase flow y de la fase de recuperación, y que lo veíamos. Esto ha ido cambiando un poco esta concepción del choque y podemos hablarlo como fases hiperagudas, agudas o tardías, en las cuales podemos tener inestabilidad metabólica, aumento marcado del metabolismo. Como en la fase aguda esperamos que ya haya una estabilidad metabólica, pero es donde más hacemos desgaste muscular. Y en la fase tardía, donde ya hemos perdido casi la gran cantidad de músculo, esperamos que haya una mejoría ya del paciente. Ya aquí hemos perdido músculo, pero esperamos que pueda salir de su fase aguda y empiece a disminuir sus niveles de inflamación. Entonces, si lo comparamos con la normalidad, tenemos una glucemia, como tenemos a estos pacientes en la unidad, tenemos pacientes con glucemia aumentada, con neoglucogénesis aumentada, con la captación oxidación tisular, con la cetogénesis que no cambiaba, pueden hacer algo de lipólisis en las fases más tardías, y que empiezan a tener una síntesis neta disminuida de proteínas con un catabolismo aumentado y con una síntesis muscular disminuida. Entonces son pacientes que rápidamente perderán músculo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de desnutrición en los pacientes gravemente enfermos, en los pacientes hospitalizados? Deberíamos evaluarlos desde que ingresan y deberíamos tener como ciertos puntos de alarma que van a ver que pueden ser mucho más útiles que las escalas que vamos a ver a continuación. Entonces podemos evaluar la desnutrición en un paciente que podemos preguntarle a la familia, si es un paciente que ha venido perdiendo peso, es un paciente que ha tenido cambios en la ingesta, que ya tiene una enfermedad crónica, por ejemplo, diabetes, cáncer, falla cardíaca no compensada, que es un paciente con una inflamación aguda, que es lo que generalmente los trae la unidad, que es un paciente que viene con desgaste muscular. ¿Cómo evaluar un paciente con desgaste muscular? Paciente anciano, frágil, que se cae, que está limitado, que ya no sale de su casa. Eso me está diciendo que es un paciente que ya tiene un desgaste muscular previo y que por lo tanto es más factible que haga desnutrición de manera rápida. Paciente que además tenga síntomas gastrointestinales, pacientes que vengan con diarrea, sea intrahospitalaria o sea de comunidad, pues son pacientes que probablemente también tienen mayor riesgo de desnutrición. Esto es como lo más importante, más allá de las escalas o de los diagnósticos que nosotros hagamos, lo más importante es estar sensibilizados frente a poder de manera temprana, apenas ingrese el paciente, poder detectar rápidamente cuáles son sus factores de riesgo. También podemos evaluar variables antropométricas, está bien, muchas veces el paciente llega sin que nadie nos pueda contar su historia o sin tener muchos antecedentes y podríamos evaluarlo y tratar de definir con ellos si este paciente está o no en riesgo de desnutrición. Entonces podríamos evaluar el peso, pero con el peso hay que tener cuidado con el edema, la citis, pacientes con tercer espacio, ese pacientes quemados, pacientes con pancreatitis. Recordar que el índice de masa corporal pues está asociado directamente al peso, entonces si cambia el uno, el otro también. Podemos evaluar la circunferencia muscular braquial, por ejemplo, o la circunferencia de pantorrilla, que se está utilizando mucho en los pacientes ancianos para evaluar sarcopenia y que podría tener una muy buena correlación con el TAC de abdomen. Podríamos evaluar por imágenes, pues ya les hablaré al respecto, TAC de abdomen, resonancia, bioimpedanciometría, o podríamos hacer que más se acercaría, que es hacer una densitometría ósea. Pero si contamos que es un paciente que está hospitalizado, que probablemente está en cama, pues la densitometría ósea definitivamente no es algo
fácilmente conseguir o que lo vayamos a hacer solamente para evaluar desnutrición. La bioimpedanciometría nos ayuda a evaluar cómo están los diferentes segmentos corporales. O sea, podemos evaluar cómo está la parte visceral, el agua intracelular, el agua extracelular, cuánto corresponde este paciente a hueso y cuánto realmente es masa magra. Entonces, lo que hace es evaluar por medio de electrodos y corriente, rápidamente, evaluar por delay de Ohm cómo se comportan diferentes puntos y cómo, según eso, qué corresponde a agua intracelular, qué corresponde a hueso y qué corresponde a masa. Muy útil para cuando evaluamos a un paciente de manera ambulatoria o que podemos evaluar a un paciente de manera intrahospitalaria si tenemos pues los dispositivos y los aparatos a un paciente que se pueda poner de pie, a un paciente que no tome alcohol 12 horas antes, a un paciente que no tenga alteraciones en la volemia, ya sea porque esté hipervolémico o porque esté hipovolémico, o un paciente que no tenga trastorno electrolítico, ni tenga marcapasos, ni esté embarazada. O sea, no lo podemos usar en nuestros pacientes en la unidad. Eso no se sale de nuestros pacientes. ¿Qué sí podemos usar? Podemos usar imágenes. Entonces podemos usar imágenes como la ecografía. Estos son algunos de los estudios que están evaluando para evaluar en el rectus femoral, hacer marcas y hacer validaciones de qué tanto se está perdiendo músculo y con ello poder llegar a un índice de seguimiento, que sería muy fácil porque es al lado de la cama, de cómo va y si está haciendo o no pérdida de. Tiene muy buena validez contra el TAC abdominal, que les voy a mostrar, pero el gran problema de lo que tiene que ver con la ecografía, pues siempre es entre intra e interobservables. Y pues hasta ahora en eso estamos trabajando. ¿Con qué más podría hacerlo yo? ¿Y cuál es el que se reconoce ahorita como casi que el patrón de oro, aunque no tengamos un patrón de oro? Y es la TAC abdominal. Y es la TAC abdominal tomada sobre un solo disco, que es sobre L3. Y sobre L3, con eso se puede evaluar, miren aquí, cuánto es y cuánto mide realmente la parte muscular alrededor del abdomen de un paciente. Y con eso podría tener y hacer diferenciación de si ese paciente realmente está perdiendo músculo o no. Y podría sacar lo que llamamos el índice muscular esquelético, que está medido por centímetro cuadrado por metro cuadrado, y podría con eso evaluar índices de masa corporales menor de 25, que podría estar cercano, o índice de masas corporales. El TAC también me permite saber cuánto es el componente de grasa y también me permite saber cuánto es el componente de hueso. Para leerlo no es tan sencillo, creo que se puede hacer con entrenamiento. Realmente hay en este artículo que tienen acá, dice cómo se puede sacar la imagen, cómo sacarlo a un Excel y hacer los cálculos. No requiere contraste y es solamente un corte. Y pues acá les tenía contra el ultrasonido que les estaba comentando ahorita para medir en diferentes puntos, aunque el que más se está haciendo es sobre el recto femoral. Entonces el TAC tiene una validación alta contra el ultrasonido que hasta ahora se está probando, es más exacto, pero obviamente es mucho más fácil para nosotros en un paciente al lado de la cama, paciente probablemente inestable, poder hacer ultrasonido, que además podemos hacerlo repetidamente y poderle hacer un seguimiento al paciente. ¿Qué otras cosas podemos hacer para medir desnutrición? Entonces podemos evaluar las proteínas viscerales como la albúmina, la prealbúmina, la transferrina, u otras alteraciones, bueno, y de otras alteraciones, otras proteínas, como son otras variables bioquímicas, como podemos mirar el total de linfocitos, que nos ayuda a mirar además la respuesta inflamatoria. Este es una de las tablas, que es el índice CONUT, que lo usaron en España, y con esto empezaron a evaluar posibilidades de ver pacientes combinando albúmina, linfocitos, un colesterol bajo, que se ve aquí, y con eso poder tener scores para saber qué tan severa podría ser la desnutrición. Y miren que son 4 exámenes sencillos que podrían hacerse fácilmente. Ojo aquí sí con la albúmina, porque las proteínas viscerales poseen el problema de que en la fase aguda están asociadas a la PCR reactiva, están asociadas, por ejemplo, la albúmina está asociada a que cuando hay edema,
y hay aumento, se pasa hacia la fase intersticial. Entonces realmente no es que esté caída, sino que está respondiendo a una fase aguda de la inflamación. Y además tenemos que recordar que estas, pues cuando estamos en fases agudas de inflamación, se prioriza la síntesis hepática de otras moléculas y tenemos pérdidas transcapilares. Entonces, generalmente no son buenas. La prealbúmina es útil cuando hemos salido de la inflamación para hacer seguimiento, en especial para hacer seguimiento hacia 14 días o más hacia adelante de cómo le fue al paciente y se ve la elevación de la prealbúmina. O sea, si yo veo que la prealbúmina va subiendo, quiere decir que el manejo que le estoy haciendo nutricional a ese paciente sí está funcionando, pero no para hacer diagnóstico. Esto este es precisamente un estudio para mirar qué tanto cambiaba la prealbúmina, cómo cambiaba en diferentes horas o con pacientes que recibían diferentes tipos de comida o diferentes tipos de desnutrición, y realmente no hacía grandes cambios hasta que se disminuía la PCR. Por esa razón, como no tenemos un biomarcador ni una prueba que digamos que es un gol estándar, salieron las escalas. Y hay diferentes tipos de escalas. Acá traía solamente dos, que es para evaluar el Nutric Score, que lo usan al lado de la cama, que es sencillo para nosotros porque nos trae cosas que son bioquímicas fáciles de ver y que son fáciles de medir en UCI, ¿no? La edad, el Apache, el SOFA, cuántas comorbilidades tiene, cuántos días lleva en la edición, y se puede medir la interleuquina 6, pero aquí lo tenemos, si hay interleuquina 6 o si no hay interleuquina 6. ¿Cuál es el problema de esto? Y que realmente, por ejemplo, las personas encargadas de nutrición, las nutricionistas, los nutricionistas no están de acuerdo, es porque no vemos todo el resto de cosas del paciente, o sea, no estamos midiendo nada antropométrico ni nada dinámico del paciente y solamente estamos viendo una escala de qué tan grave está. O sea, aquí lo que estamos viendo es qué tan grave está el paciente, pero eso no se correlaciona directamente a cómo le va a ir de manera nutricional. Esta es otra que es muy usada y que la podemos usar desde la hospitalización, que es la valoración global subjetiva, o VGS. Esta lo que habla, esta ya sí nos dice cómo fue la pérdida global, si había usted perdido peso antes o no, si tenía síntomas gastrointestinales, que se parece mucho a los signos de alarma que les decía yo al comienzo, que deberíamos tener en cuenta con estos pacientes. Y hacia el 2018 se reúnen la Sociedad Americana, estadounidense, la Sociedad Europea, la Sociedad Latinoamericana de Terapia Nutricional, Parenteral y Enteral, y lo que hacen es decir, no, necesitamos, es una escala que realmente nos sirva para evaluar el paciente, no solo desde una parte bioquímica, sino también una parte fenotípica, y con eso poder evaluar el riesgo de desnutrición, y de ahí sale la escala clínica. Entonces, lo que evalúa es cuál es el riesgo de malnutrición y con esto empezar a evaluar criterios fenotípicos y etológicos. Entonces, fenotípicos, si evaluar si hay pérdida no voluntaria de peso, cuál es el índice de masa corporal y si hay reducción de la masa muscular. Y etiológicos, que es porque está perdiendo peso. Y con eso encontrar criterios de malnutrición y también determinar la severidad de la malnutrición. Y con ello poder determinar un manejo. Entonces acá vemos los criterios fenotípicos y acá el más difícil de todos es este, el que da o que ha hecho difícil esta escala es medir la reducción de masa muscular, porque ellos la revían por bioimpedanciometría o lo revisaban por revisar cuánto había disminuido el índice de pantorrilla o cuánto estaba disminuyendo el índice de circunferencia braquial o el pliegue tricipital, pero no está como de una sola medición, o también decían que entonces hacerle TAC, o sea, no es claro cuál debería ser la medición para reducción de masa muscular, y eso hace difícil el seguimiento de esta escala. Y lo que sí permite es saber cuánto es, si es una desnutrición moderada o es una malnutrición severa. Este es un estudio que evaluaba el GLIM versus de validación oral, que estábamos hablando ahorita, y lo que hacía era evaluar asociación de desnutrición y muerte a un año. Fue en un hospital de Noruega,
una corte prospectiva de 574 pacientes y lo siguieron más o menos por 18 meses, pusieron con criterios de GLIM 168 pacientes les daban desnutrición y con el GSA 172 pacientes de validación. Los resultados muestran que había mucha mayor mortalidad en los pacientes que GLIM mostraba desnutrición. ¿Cuál es el problema? Que si ustedes ven esta gráfica aquí, los pacientes que cumplían criterios de desnutrición en GLIM, solo 77 pacientes cumplían criterios también en PGCA. O sea que estábamos midiendo peras con manzanas. O sea, los dos no medían a los mismos pacientes desnutridos. Entonces, por eso no son factibles para seguir. O sea, uno no sabe si realmente estaba siguiendo a todos los pacientes desnutridos o no con una de las dos escalas. Entonces, por ello, o al final de ello, deberíamos seguir un algoritmo diagnóstico, ya que no tenemos una sola prueba, y tratar de hacer a la admisión un screening que tenga en cuenta tanto los factores de riesgo antes que tiene el paciente y sumarlo probablemente a una de las escalas que tenemos como Nutrip y con eso empezar a evaluar si podemos o no llevarlo a riesgo. Si además de eso podemos hacer alguna de las otras pruebas, ya sea metabólicas o mejor imagenológicas, con eso podemos hacer seguimiento al paciente y podemos evaluar y seguir reevaluando para ver si el paciente no tiene riesgo, tiene un riesgo y con eso necesita un plan de nutrición, necesita monitorización y al final lograr llevarlo a una terapia en la cual el paciente logre sus metas de nutrición adecuada. ¿Y cuáles son las conclusiones del diagnóstico de esta charla? Entonces cambiamos de definiciones de desnutrición a malnutrición. Hablamos ya de que el paciente que está malnutrido y está hospitalizado es un paciente que se asocia a mayores complicaciones y eso incluye mortalidad y mayores infecciones, mayor estancia hospitalaria. Que la respuesta a esto se debe a que la respuesta metabólica al estrés y al ayuno aceleran la pérdida de masa magra y es diferente al ayuno que vemos en un paciente que no está pasando por una fase aguda de hospitalización, que el diagnóstico no lo podemos hacer en un solo parámetro, que la idea es que cada vez vamos obteniendo mejores respuestas por imágenes para hacer seguimiento a estos pacientes y que lo más importante es poder hacer una tamización temprana de estos pacientes para que reciban un manejo oportuno. Ahí está. Ok, bien, gracias. Yo creo que hay que rescatar unas cosas muy importantes que dijo Gina inicialmente. Primero, sensibilizarnos ante un problema que es de una magnitud que nosotros a veces pasamos por alto. O sea, epidemiológicamente ven ustedes que estamos en una situación de nutrición, incluso donde países que lo estudian más y que probablemente están en mejores condiciones sociales que nosotros, estamos hablando de índices de nutrición severa. Yo les cito un estudio local de esta institución muy valioso, hace unos 10 años hizo un estudio, probablemente tiene todas las dificultades metodológicas y lo va a deshuesar cualquier epidemiólogo, pero a mí me llamó mucho la atención porque hablaba de que los pacientes que ingresaban a esta institución hablaban del 90% de desnutrición, 90, no de malnutrición, desnutrición, 90. Entonces, si empezamos a partir de ese punto de que ya recibimos pacientes con unas penias pues, devastadoras antes de entrar a una situación que ya per se les va a poner en otra situación grave como la que mostró Gina, entonces vemos que la magnitud del problema es gigante. Y si la magnitud del problema además le confiere letalidad, o sea, que los pacientes que están en esa condición se mueren más, entonces para el cuidado intensivo esta es una situación que no es menor, es una situación grave. Entonces, el primer llamado es que sí o sí el intensivista se tiene que entrenar en esto. O sea, tiene que leer de esto, tiene que aprender de esto. Pero leer de esto y aprender de esto no quiere decir que vamos a reemplazar al nutricionista. Y ahí va el segundo mensaje. El segundo mensaje es que nosotros no pretendemos ser nutricionistas, ni mucho menos, sino que tenemos muy definidos y muy claros los roles. Vean ustedes que mucho de lo que menciona Gina como controversial puede ser subsanado con el trabajo conjunto con nutrición. O sea, usted cuando entra a una institución, usted puede y debería ser un líder para pedir que los pacientes sean tamizados en el área donde pueden ser tamizados. O sea, mira que muchas de estas encuestas son muy difíciles o casi imposibles de aplicar ya en el área de cuidado intensivo, pero eran muy aplicables en el área de urgencias, eran muy aplicables en hospitalización y en las otras áreas del hospital. Entonces, desde ahí se genera ¿qué? El diagnóstico y la alerta, que eso es muy importante. Y en esta institución eso existe.
Hay una alerta que queda marcada en la historia clínica como un paciente que tiene ya el diagnóstico o que está en riesgo. Eso marcan esas encuestas iniciales. Entonces, cuando usted ya tiene un paciente con el diagnóstico, pues ya no es una alerta, ya es un paciente que necesita un manejo direccionado. Y el que tiene el riesgo, pues ya usted se direcciona a que ese paciente hay que buscarle más, ¿cierto? Bueno, eso en inicio. Ahora, ¿qué aplica o no aplica? Yo creo que eso no es muy interesante, porque al final de cuentas, esas encuestas, usted tendría que llegar al punto donde defina bien de nuevo el rol. Cuando usted tiene nutrición metida en cuidado intensivo, vean que ellas se van perfilando por otras cosas, pero realmente es porque falta más un trabajo más afinado. Cuando usted ve que nutrición se dedica a una labor como muy secretarial, de formularte nada más la NPT, de ver quién está comiendo y cuánto está comiendo, pero se está saliendo como decididamente lo que vos te puede servir más, que te ubique esos pacientes más graves y los puedas conversar, al final de cuentas eso sigue siendo culpa de nosotros, porque nosotros debemos ser la persona que comande ese trabajo para hacer la elección de los pacientes, los que están en riesgo, pero dedicarnos muy fuertemente a los que están decididamente desnutridos y más aún a los que además de desnutridos están severamente enfermos y críticamente enfermos, que eso lo van a ir viendo en las demás intervenciones de los compañeros. Entonces ahí nos vamos viendo que necesitamos un trabajo en equipo, o sea que nutrición sí o sí tiene que trabajar de la mano de cuidado intensivo, pero no como una rueda suelta. Una rueda suelta no sirve mucho. Que ellos por allá hagan una encuesta y lancen una alerta y que por aquí estén formulando una serie de cosas, eso no es tan útil para los pacientes muy complejos. Quizás el trabajo como el tope final sería armar los grupos de excelencia de nutrición o un grupo interdisciplinario de nutrición, donde debe haber un intensivista, un cirujano, una nutricionista, ojalá una enfermera para que haga toda la labor, como digamos, de campo administrativa. Eso se hace en una institución y a donde queremos llegar. Y yo le proponía cuando me decían ustedes como que debiera ser la actividad académica, siempre rematar con la construcción de un protocolo, porque los protocolos terminan haciendo eso, desnudando las dificultades y mostrando las fortalezas en las que se tiene que trabajar. Entonces, allá tendremos que llegar a hacer un grupo de nutrición, un grupo en que nos dediquemos que a esos pacientes que incluso se les salen de las manos a cuidado intensivo. Hay pacientes que nosotros vemos en el día a día y decimos, este paciente está muy difícil. Yo le hago lo que sé, la nutricionista le hace lo que sabe y el paciente sigue para atrás, para atrás, para atrás, nadie lo nutre, no hemos podido con él, no tolera o creemos que tolera, pero el paciente va en caída libre y todo el mundo asiste a la emaciación y al final devastador del paciente. Entonces esos pacientes tienen que ir a un grupo especial, ese grupo especial va a seleccionar a esos pacientes. Entonces vean ustedes que hay diferentes fases de ir enfocando a los pacientes y no hemos empezado a hablar ni siquiera de los mediadores, porque todos pues son muy preocupados, si la prealbúmina sí diagnostica, entonces en qué punto está, que la albúmina no nos sirve, entonces hagamos el perfil lipídico, hagámosle entonces el balance nitrogenado, hagámosle entonces el diferencial de los blancos, a ver cómo está, pero mira que todo al final de cuentas, mira cómo lo vas encauzando vos, ninguno de ellos es tan bueno, quizás una reunión de ellos puede ser útil, pero nada reemplaza al juicio clínico y al acompañamiento de los pacientes. Mire que incluso el trabajo de ellas dentro de cuidados intensivos, medir las circunferencias, medir los pliegues, medir el peso, porque en una época éramos muy insistentes que las camas pudieran tener la posibilidad del peso, pero de nuevo en cuidado intensivo un paciente dematizado, repletado de volumen, entonces perdemos de vista un montón de cosas que nos eran muy importantes ya en cuidado intensivos, van cayendo como de utilidad, entonces van saltando otras cosas más importantes, que probablemente la reunión de varias personas mirando al mismo paciente son más útiles. Ahora, las medidas más especiales sí van a tener perfil, sin duda alguna, y si la ECO va a tener un perfil muy diferente. ¿Por qué? Porque esas medidas como la calorimetría indirecta que tiene, digamos, asiento todavía en las vías, yo le decía a Catherine, por ejemplo, que tiene un asiento importante, pero vean ustedes que en cuidado intensivo per se no parece práctica, porque muchas de las cosas que usted parecen interesantes en HOSPI o en otro sitio, en cuidado intensivo, van bajando de perfil porque empieza la inflamación aguda, el catabolismo acelerado a ser más importante. Eso lo juzga mejor el seguimiento clínico que una medición, incluso hasta de un mediador. Entonces, probablemente hay sí una medida muy objetiva y muy útil para nosotros, porque así le podemos decir de manera contundente a nuestro par, que es la nutricionista, le podemos decir,
a pesar de que usted me diga que los mediadores están en esta medida, yo le digo objetivamente, con un espesor en el vasto medial del recto, que las cosas van horribles. Horribles es, así usted me mida el pliegue, así usted me diga el peso, así usted me diga que el balance nitrogenado no está mal, yo le puedo decir objetivamente que va horrible, porque ella me puede decir todo lo que quiera de los mediadores, doctor, y hasta le traen uno el estudio, vea que esto se ve afectado por la inflamación, entonces eso que usted me dice, la prealbúmina, pues realmente no es muy útil y hasta tienen razón. Entonces, vamos hacia un punto, lastimosamente todavía no está bien validado, está más validado las medidas tomográficas, pero yo no he visto, pues en las instituciones locales, no he visto algunas, si ustedes la han visto, me dicen, si tienen pues, salida de pacientes definidas para hacerle solamente la medición de vasto para que nos den idea a nosotros. Yo no la he visto y realmente no parece tampoco lógica, más bien aprovechar otro estudio para poder hacer, pero aún todavía eso no está decantado, pero la eco, digamos, sí es una alternativa, pero digamos que estamos en el camino. Pero no es como para preocuparse, sino para saber que vamos a tener una herramienta más objetiva, pero por ahora sí tenemos elementos para trabajar con ellas. Entonces yo creo que esta primera parte, primero que es muy importante para sensibilizar de lo que estamos en el camino, que tenemos un problema muy grave, que los pacientes inflamados están en una espiral de deterioro a una velocidad que se nos salen de las manos muy fácil y que estamos en una sociedad que los pacientes ya vienen desnutridos. No son otras sociedades como la europea o la americana, que los pacientes usualmente vienen malnutridos, pero por gordos. Y en el trabajo de Esteban vimos la paradoja del gordo. Al gordo no le va tan mal en cuanto a nutrición. Al gordo le va mal en otras cosas cardiovasculares, pero en mortalidad no, hasta el gordo no le va mal y tiene una razón de ser. Ya vimos por qué. Los pacientes que se emacian y pierden proteínas y si encima ya venían perdiendo, solamente les va mal en todas las series. Si ustedes ven todas las series de clasificación, por ejemplo, de cirugía cardio, ¿cuál es un marcador de mal pronóstico? El flaco. El flaco le va re mal. El flaco por antropometría y el flaco por albúmina le va re mal. Entonces, si a esos pacientes que nosotros recibimos están malos ya, el compromiso es muy berraco. Aquí tenemos un compromiso duro, que sensibilizarnos, reconocer que tenemos el problema y ponernos de mano a trabajar con ella. Entonces ahí va lo que le había pedido yo a Catherine, que yo quiero que lo hagan objetivo, invítenlas a ella. O sea, esta es una actividad de ustedes, yo sé, pues no me voy a tomar yo como el atrevimiento de invitarlas, pero les pido por favor que las inviten a ellas, por lo menos a la representante de ellas, Diana, que es la que veo que es más activa como subcoordinándolas, porque es muy importante que ellas estén hablando el mismo idioma y que estén como de la mano de nosotros. Y lo llamativo, gran parte de lo que dices, pues, si la inflamación persiste y la toxina persiste, que no se está escuchando. Bueno, Bueno, antes de eso, hay una pregunta en el chat, estaba viendo aquí, y la pregunta es, dice, hola, me queda una duda, el índice de masa corporal más permisivo en pacientes ancianos es para poder detectarlos con mayor prontitud previo a un deterioro importante o una pérdida importante, o de pronto obedece a alguna otra razón. Para responderla y el profe me complementa. Entonces, los pacientes ancianos están asociados a una pérdida muscular secundaria a la edad y eso puede llevarlos a lo que llamamos sarcopenia. Entonces, por eso en ellos el índice de masa corporal generalmente tiende a ser, o tratamos de esperar un índice de masa corporal más alto para hablar ya de desnutrición, porque precisamente ya es un signo de alarma y generalmente cuando sí esperamos a que un anciano caiga un índice de masa corporal de 18 o 17, ya es un paciente sarcopénico y probablemente con un alto riesgo de mortalidad, porque ha perdido muchísimo músculo, porque además de eso está asociado a caídas, a mayor riesgo y a otros riesgos asociados a los síndromes geriátricos. Entonces es por eso, no sé si el doctor... un poquito más de eso, a esa sarcopenia se ha unido un índice muy negativo de riesgo en los ancianos dentro del control. Ahora la sarcopenia como tal ya se está tratando de hacer objetivo, o sea, no solamente es el peso, porque se puede perder peso de manera equilibrada o peso de manera muy acelerada proteico, y es peor perder el peso proteico que el peso general. Entonces la sarcopenia, por eso es tan importante las medidas objetivas de músculo, porque no es lo mismo perder peso que perder músculo. Perder músculo es mucho, pero que perder peso. Entonces eso se le confiere más mortalidad y tiene, digamos, alguna razón de ser por eso,
se cambia, digamos, el punto de corte para el índice de los ancianos. Por esa razón. Gracias. Sí, es lo que quería descartar es el papel de la actividad física en la fase pues de rehabilitación, en el cambio de catabolismo a anabolismo después del día 7, porque se ha visto que se va a hacer un aporte proteico alto, pero que mejora la recuperación de la masa magra si el paciente está realizando pues su terapia. Entonces, como destacar eso. Y es un trabajo de rehabilitación en esa fase. A pesar de que tenemos claro que la prealbúmina, el balance nitrogenado pueden ser insuficientes para saber cómo va el proceso de nuestro paciente, ¿cada cuánto deberíamos medirlo? ¿Con qué periodicidad? Mira, tener uno como una medida por tiempo, realmente uno no la ve clara en la literatura. Le sugieren a uno más es hacer el seguimiento clínico y que los mediadores o el seguimiento, van a ver ustedes, sea elegido muy bien el protocolo y por acuerdo, digamos, institucional, y una cosa muy importante, por elección del paciente. Hay pacientes en los que el balance nitrogenado no nos va a servir por la terapia que la tenemos, pero un paciente sometido a terapia diurética intensa, pues el balance nitrogenado se cae de su peso, que no nos va a servir. Entonces, elegir los mediadores de acuerdo al paciente, punto 1. Punto 2, con alguna razón clínica. O sea, no tiene lógica usted hacer una medición muy frecuente si usted no ha hecho cambios, digamos, en los manejos. Entonces no tiene lógica usted hacer una medición, por ejemplo, interdiaria de prealbúmina, pues incluso por la misma síntesis de la proteína, pues no tiene un costo que se va a perder claramente. Entonces, antes de una semana, hacer una repetición de una medición como la prealbúmina no tiene razón de ser ni siquiera pues en síntesis como tal de la proteína. Tendría lógica en los pacientes en los que vos estás haciendo cambios sucesivos en el régimen alimenticio, por ejemplo. Un paciente que ya viste que era insuficiente la nutrición enteral y lo pusiste en un régimen mixto, o sea, nutrición enteral más para enteral, o en ese enteral que apenas estás poniendo los módulos adicionales cuando ustedes hablan pues, de la terapia como tal, entonces vas a hacer una medición buscando si hay ese cambio que propuso Gina como un punto que podría ser interesante, no cuantitativo, sino cualitativo de que probablemente se va por un camino adecuado. Vamos a llegar al punto en que lo cuantitativo sea realmente en acuerdo a todos, porque van a ver ustedes que no todos tenemos acuerdos con los mediadores, ni siquiera hay una prealbúmina diagnóstica ni una prealbúmina buena, hay una tendencia en esos mediadores que pueden ser interesantes. De pronto las imágenes van a ser más interesantes y objetivas, pero no es fácil validar una imagen con un dato afuera, el llamado a que nosotros hagamos nuestras propias mediciones. Nuestras medidas son muy diferentes a un europeo o, por ejemplo, un holandés, que su promedio está en 90, por Dios. Entonces, estamos hablando de cosas muy diferentes y tenemos que sacar nuestros propios estándares de medición. O sea, si esperamos esos estándares, estamos más desfasados que es horrible. Entonces, llegar al punto en que nosotros generemos eso. Y ya tenemos gente entrenada, simplemente sensibilizarlas a que hagan ese entrenamiento específico en eso. O sea, si tenemos gente tan hábil para otras, incluso esta variable suele ser más fácil que otras variables complejas de corazón, otras variables que son más difíciles. Esta es una variable muy fácil, es una variable milímetros. En el año 2012 se plantearon medir, aparte de la edad y el género y las comorbilidades, una cosa que es el Apache-2 y adicionalmente el SOFA y la interleuquina 16. Interleuquina 6. Posteriormente la interleuquina 6 fue reemplazada por la PCR con unos mejores resultados. La pregunta es, ¿te parece redundante hacer eso? Y si podría la PCR, por ejemplo, ser reemplazada por otro que es mucho más sensible como la ferritina, por ejemplo. La ferritina hace parte, bueno, la ferritina no creo que sea tan sensible porque aparte, porque está saliendo también de todo el contexto, o sea, lo tenemos a nivel hepático. Y si estamos pensando que igual que la prealbúmina, que la albúmina, que la transferrina y que otro tipo de moléculas probablemente estén, digamos que cubiertas o no, digamos que solapadas por la fase aguda de la inflamación como tal.
Eso sin contar las fases crónicas de la ferritina, otras cosas. Entonces creo que por ese lado no creería que es tan fácil de poderla evaluar. Lo segundo tiene que ver con la vida media de como la interleuquina 6, la PCR, que generalmente tiene una vida media corta, entonces que sí le servirían a uno para ir evaluando qué tanto cambia la inflamación del paciente. Con respecto a Apache 2 y SOFA, la verdad, esa era una de las dudas que yo tenía, porque poner las dos si las tenían ahí juntas, aunque miden parámetros diferentes, hay muchos del Apache que nos quedan embebidos en el SOFA. Entonces, que puede que simplemente no nos esté dando, nos esté cambiando en el Nutri. Y también es una de las cosas que más le critican, el hecho de tener variaciones como repetitivas en su muestreo. Cambiar la PCR por la rutina es hacer un parámetro más cercano y más barato como la PCR y más general. Es tratar de hacer más incluyentes pero menos específicos. A la medida que usted ponga un parámetro como la PCR, pierde especificidad con respecto a la interleuquina 6. Pero realmente eso no es lo más importante. No es lo más importante. Y hay muchos trabajos que se basan en la nutrición trófica y cuando tuvo todo este debate acerca de la nutrición trófica y la permisividad en cuanto a un menor aporte, sobre todo en los pacientes ventiladores, con base en las escalas, entonces se da uno cuenta que es mejor la clínica según las escalas. Sin duda. Y entonces habrá unos que les gusta más el SOFA y nos alineamos con el SOFA, otros les gustará más el Apache, pero eso no es el centro. Digamos que ese no es el centro de la discusión. Al final, si usted aplica cualquiera de las encuestas, pues no está mal, pero tampoco es suficiente. El mensaje es que no es suficiente, que esa es apenas una aproximación del paciente y que necesitamos más, el seguimiento diario y la unión entre dos saberes muy diferentes, pero que te terminan concluyendo en darle nutrición al paciente es lo que es más útil para el paciente. Realmente que aplique si el Nutri, no creo que eso sea el problema. Pasa mucho como con el delirium, entonces, ¿qué escala aplicar? No, lo importante es tratar de medir y ver y seguir al paciente para tratarlo, porque nos quedamos discutiendo que nadie hace nada, nadie mide nada. Entonces nadie se fija cómo va el paciente porque todo el mundo se quedó discutiendo si está bien validada, cuál da mejor datos. Creo que es perder de vista lo importante. Bueno, ya con esto, no haber más preguntas, estamos por finalizar la sesión de hoy en Aulas Abiertas.